observamos distintas realidades. Para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada Entre muchas. La cuestión de los alquileres se ha transformado en un drama para muchísimas familias que no consiguen vivienda y además los precios se han disparado. Es una gran preocupación para los inquilinos y para los propietarios. No conforma a nadie. La ley de alquileres sigue plenamente vigente, hasta tanto se determine. Supuestamente el Gobierno Nacional referenció que esto se haría con un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y emitiría la suspensión de la ley de alquileres. El problema es que 3 años después es un desastre la ley de alquileres. La ley de alquileres básicamente es lo siguiente: una bomba. ¿Qué destruyó la bomba? 250.000 unidades salieron del mercado. ¿Habrá nueva ley de alquileres? Se cumplieron 3 años de la aprobación de la ley de alquileres y las distintas partes siguen manifestando su disconformidad. En esta edición de Cíclope analizaremos qué dice la ley, quién sale perdiendo entre locadores y locatarios y cómo podría ser la futura norma. ¿Qué dice la ley actual? En julio de 2020 se sanciona esta ley pensando en la protección de los inquilinos y en esta situación especial de pandemia que se vivía. Entre otras muchas modificaciones que establece es el sistema de actualización del monto fijado para los alquileres y establece que esa actualización será anual y que la misma se realizará en base a un coeficiente integrado por 2 índices, uno es el costo de vida y el otro el régimen de retribución de los empleados estatales. Entonces, este índice que elabora el Banco Central es el que se aplica al monto fijado para el alquiler año a año. Uno de los beneficios que decía la ley, o que se pretendía que se cumpla, era el plazo de 2 años a 3 años para que el inquilino no tenga que estar constantemente mudándose. Otra de las cuestiones que contemplaba eran las notificaciones para hacerlas más económicas, que se puedan hacer por mail si ya se declaraban en el contrato, y diversas cuestiones operativas. Se quería implementar que se acepten otras modalidades de garantías, como garantías bancarias que nunca se terminaron de implementar. Se incorporaban los seguros de caución. También regula que todos los nuevos contratos a partir del 1 de julio de 2020 deben ser denunciados a FIP. Entonces, los locadores que encuentran una nueva obligación fiscal, porque es esencialmente fiscal, también en cuanto a las expensas, distingue de extraordinarias entre ordinarias y ordinarias, solamente las ordinarias estarán a cargo de los locatarios, distingue también en orden, que eso está bien, esto está bien, lo que se entrega como canon o como monto al inicio del contrato deberá devolverse al valor no histórico como era antes, que ahí había un aprovechamiento de la situación, sino que este canon de garantía se debe devolver actualizado al mismo valor, ¿no es cierto?, del último alquiler. Eso está bien. Brinda derechos que antes los inquilinos, antes de esta ley, no tenían. Nosotros creemos que la ley no debería derogarse, eso sería un error, un retroceso, porque esta ley de alquileres nos costó muchísimos a todas las organizaciones y asociaciones, digamos, que componen el Frente de Inquilinos a nivel nacional, muchos años de lucha. Creemos que es una ley que es
perfectible, digamos, ¿no? Modificable, adaptable. Entendemos que cuando se pensó esta ley, el escenario económico era otro, totalmente distinto. Entonces nosotros creemos que la ley puede modificarse, sobre todo, digamos, y siempre teniendo en cuenta que hay que defender al inquilino, que es el eslabón más débil, digamos, de la relación jurídica contractual. Las asociaciones de inquilinos denuncian que el incumplimiento de la ley es casi absoluto y que el Estado mira para otro lado. Las inmobiliarias consideran que la norma es perjudicial para los propietarios que retiran sus propiedades del mercado. ¿Quién sale perdiendo? Esta ley, hoy por hoy, beneficia más a los inquilinos, porque el valor de los alquileres ha quedado atrasado. Aun cuando se actualicen la base de la cual partieron, debido a la gran inflación, pensá que estamos en más de un 120% si tomamos de julio a julio la interanual, ha quedado atrasado. Bueno, la polémica que genera por parte de los propietarios tiene que ver dos puntos, digamos, de esta ley, que son los principales, que es la extensión del contrato de 2 a 3 años, y esto obviamente atado a lo que había mencionado antes, que es el ICL, que es un ajuste interanual, dicen que están perdiendo contra la inflación. Que bueno, a ver, en la Argentina tenemos un problema de fondo gravísimo, que es la altísima inflación que nos afecta a todos, digamos, tanto propietarios como inquilinos, donde el inquilino hoy pasa de pagar un alquiler, suponete, de 50.000 pesos y de un mes para otro tiene que afrontar un ajuste de un 100%. Entonces eso estaría perjudicando. Cuando fue pensada la ley en el 2020, teníamos una inflación cercana al 38% con una expectativa a que esa inflación baje. Que el propietario tenga que tener un valor congelado por un año no lo seduce a que siga volcando ese inmueble en el mercado de alquileres. Por consiguiente, lo está pasando a otras modalidades de alquiler, como pueden ser los temporarios, o lo está pasando también a lo que es la venta. Entonces, eso es una de las cuestiones que hoy vemos como negativo del funcionamiento de la actual ley y que debería ser uno de los puntos a tratar rápidamente para que se puedan volcar más inmuebles y sobre todo que los propietarios sigan invirtiendo en la economía local, regional, para inmuebles en alquiler. Por lo menos hubo un 30% de inmuebles que se retiraron de la oferta de alquiler. Esta situación ha generado trastorno en el mercado de los alquileres. Al no haber mucha oferta de inmuebles para vivienda, y entonces hay muchos contratos que se hacen privadamente por fuera de la regulación normativa, por fuera de la ley, estableciendo condiciones entre las partes, pero es así que se hacen alquileres de vivienda, algunos con destino a un año, las partes pactan que se actualizará cada 6 meses, a veces por índices diferentes a los del Banco Central, porque a lo mejor se elige un índice ligado a la actividad del locatario o del locador. Entonces, en cierta forma, las partes se apropian de la situación y empiezan a regular privadamente por fuera de una ley que no olvidemos que es de orden público. El próximo 23 de agosto se realizará en el Congreso una sesión especial para tratar la modificación de la ley de alquileres, luego del fracasado intento de tratar la derogación de la norma a principios de julio. ¿Cómo podría ser la futura ley? Creo que si no es una derogación total de la ley, porque algunos puntos positivos tiene esta ley, en todo caso debería hacerse una adecuación, porque a nadie se le escapa que siguiendo este camino de crisis íbamos a llegar a una legislación de emergencia. Yo creo que la nueva ley que se dicte, o si se deroga esta y se modifican algunos artículos del Código Civil, tiene que ser una legislación equitativa. Es que quienes se encuentren en paridad de situaciones puedan discutir el contenido del contrato, puedan establecer las condiciones.
para que la situación sea ideal, lo que habría que buscar es esto, es acercar las partes, es entender, digamos, que los inquilinos justamente tienen que recurrir al alquiler por una necesidad. Son familias que necesitan un techo para vivir, ¿no? Y que también entendamos de que el propietario también pone propiedades en alquiler por una cuestión de rentabilidad. Entonces nosotros no queremos afectar al mercado inmobiliario, pero sí pretendemos que se regule, porque en los últimos años hubo muchísimos abusos y de alguna manera el Estado tiene que estar más presente regulando tanto los precios como la oferta. Creo que se puede modificar parcialmente para transitar la coyuntura, como por ejemplo, con el solo hecho hoy de decir que las actualizaciones no se hagan anualmente, sino ya semestralmente, con la ley como está, eso le brindaría tranquilidad a una de las partes que es la que hoy retira los inmuebles, que serían los propietarios, o que esas actualizaciones acompañen a las paritarias de los principales gremios a los incrementos de esas paritarias, cosa de que ambas partes estén protegidas, de que el inquilino, a medida que le ingrese dinero, sabe que puede pagar el aumento del alquiler, y el propietario no tiene que esperar un año para recibirlo. O sea, con un par de modificaciones en la actual ley podemos ya salir de la coyuntura y analizar una ley superadora. Porque es también un contrato que, como cuando le enseño a mis alumnos decimos, es bilateral, porque crea obligaciones para ambas partes, pero también requiere de ese equilibrio para que sea un contrato que razonablemente pueda cumplirse. Y si no, que las partes puedan volver a renegociar esas cláusulas para que se pueda cumplir con la finalidad que tiene ese contrato. Ninguna ley va a dar soluciones mágicas ni va a generar la solución definitiva al problema habitacional que hay en Argentina desde los últimos 70 años. Eso es lo que creo que nuestros legisladores o políticos tienen que empezar a entender y a aprender, de que la problemática del hábitat no lo soluciona una ley, y menos una ley de alquileres. Son políticas públicas a largo plazo. En el mundo hoy la problemática del hábitat está sucediendo. El tema es que gran parte del mundo se ocupa en legislar y en llevar y a tomar medidas económicas y sociales para paliar esta crisis que hay en el mundo. En Argentina, lamentablemente, creemos que el debate de una ley de alquileres lo va a solucionar, y sabemos que eso no va a suceder. Que esto también tiene que ver, digamos, con la implementación de una política pública, ¿no? de parte del Estado, de poder generar viviendas para alquiler social, de poder fomentar de alguna manera a través de inversionistas privados, de constructoras, el hecho de poder tener más departamentos, más casas en alquiler, y por otro lado también favorecer, digamos, al propietario, digamos, que tiene 2 o 3 propiedades, que no pierda rentabilidad y que sea su sustento de vida, ¿no?